Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar nuestra lección de hoy. Vamos a continuar con la parte que nos quedamos en la silla de Moisés. Es un tema sumamente importante para el conocimiento de las escrituras y de los conceptos, ¿verdad?, que aparecen en las escrituras. Vamos nosotros a mirar uno de los argumentos, una de las cosas más interesantes que encontramos en el proceso, ¿verdad?, de esta investigación. Vamos a estudiar hoy la segunda parte de la silla de Moisés. Y hoy vamos a referirnos, ¿verdad?, a cómo se entiende la ley de Moisés en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a mirar cómo se entiende la ley de Moisés en el Nuevo Testamento. Y es algo muy interesante porque el Mesías confrontó muchas veces, ¿verdad?, esta problemática, ¿verdad? Y se entiende, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad?, que el Mesías vino a quitar la ley y a confrontar los doctores de la ley. Pero como les dijimos en las semanas pasadas, que cuando se establece una ley y es aceptada por todo el pueblo, nadie la puede, ¿verdad?, quitar. Y hay muchas leyes, ¿verdad?, que no se pueden anular. Entonces, si no se anula una ley, ¿cómo se va a anular un mandamiento? Y si no se anula un mandamiento, ¿cómo se va a anular un juramento que Dios estableció? Entonces, vamos primeramente a Lucas 2:22. Vamos a Lucas 2:22, donde miramos que la vida, la educación, el crecimiento del Mesías fue cumpliendo la ley de Moisés o la Torá de Moisés. Y no es la ley de Moisés, sino que es la Torá de Moisés. Entonces, cuando se habla de la ley de Moisés, no se habla de los mandamientos de Dios, se habla de las instrucciones orales. Por eso se llama la cátedra de Moisés, o sea, la legislación, cómo hacer los mandamientos, a esa parte se le llama la ley de Moisés. Pero al mandamiento no se le llama la ley de Moisés, sino la Torá del Eterno. Los mandamientos del Eterno y la ley de Moisés son cosas similares, pero hay una diferencia en que la ley divina es de Dios y la interpretación divina también es de Dios, pero fue dada a Moisés y Moisés la explicó, la humanizó, y por eso cuando hablamos de la ley de Moisés, hablamos de las instrucciones que Dios le dio para aplicar los mandamientos. Entonces, ya teniendo esto en mente, cuando estamos nosotros estudiando el Nuevo Testamento y se refiere a la ley de Moisés, tenemos que pensar en esto. Primero, ¿se refiere al mandamiento de Dios o se refiere a la aplicación del mandamiento? Esas son las dos cosas que debes de entender. Cuando se hace mención en el Nuevo Testamento de la ley de Moisés, tenemos que preguntarnos, ¿se refiere a la ley divina de Dios dada en el monte Sinaí o a las instrucciones divinas de Dios que le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí? Ambas cosas proceden del monte Sinaí. Entonces, la aparición o la mención de la ley de Moisés en el Nuevo Testamento se encuentra en Lucas 2:22 por primera vez en el Nuevo Testamento. Y eso no quiere decir que esta
esto se mencionara por primera vez ahí, sino que era un diario evocar o mencionar la ley de Moisés, porque el pueblo de Israel siempre vivía o vive bajo la ley de Moisés. Así que Moisés es el grande legislador y es el presidente o el líder espiritual, es el nací de la cátedra de Moisés o del gran Sanedrín que formaron, ¿verdad? Como lo miramos la otra semana, cómo se formó o quién formó la cátedra de Moisés o la silla de Moisés. Bueno, fue Moisés, ¿ok? Aarón, sus 2 hijos y los 70 ancianos, ¿ok? Esa es la cátedra de Moisés. Entonces, ese cuerpo legislativo, ¿verdad? Ese cuerpo legislativo vino formándose a través de los años, ¿verdad? En cada generación. Pero siempre el gran Sanedrín de 70 ancianos siempre estuvo presente desde la época de Moisés hasta los días del Mesías. Entonces, en el Lucas 2:22 encontramos la siguiente referencia. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿ok? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le entregaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, ¿ok? Esto referencia, ¿verdad? A los 40 días de Miriam, del parto de su hijo, ¿verdad? Ella tuvo que hacer un sacrificio por su impureza, ¿verdad? Y, ¿verdad? Circuncidar al niño. Eso ocurrió en el día 8º de su nacimiento, que no necesariamente el niño tenía que ir al templo para ser circuncidado, sino la circuncisión se lleva a cabo en el hogar de la familia. Esto no tiene que ver nada ni con las presentaciones que hacen en las iglesias de los niños y no tiene que ver nada con el bautismo de niños de la Iglesia Católica. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, la purificación o el rito de la purificación aquí encontrada por la ley de Moisés es el periodo que marca la ley divina de una mujer cuando da luz a un hijo por 40 días. En caso de una niña, se extiende a 80 días. Entonces, tanto la familia, ¿verdad?, tenía que prepararse para presentar el sacrificio para ser purificada la mujer, y así la bendición de Dios caería sobre ese matrimonio y sobre el fruto de ese matrimonio, que es un niño o una niña, dependiendo. Entonces, el Mesías, ¿verdad?, desde desde su nacimiento, ¿verdad?, siguió las pautas y las reglas de la ley de Moisés, ¿ok? Porque era el sustituto de Moisés, porque el mismo Moisés escribió de ellos. Vamos a Deuteronomios, capítulo 18, para que miren que el Mesías es el sustituto de Moisés, que le daría continuidad a la Torá y a la Torá oral. Entonces es el gran líder esperado, predicto por Moisés, profetizado por Moisés, inspiración divina de Dios, y vamos a mirar nosotros cómo el propio Moisés le advierte al pueblo. Entonces, fíjense bien lo que dice Deuteronomios. De hecho, como estamos hablando de la cátedra de Moisés, estamos hablando de la Torá oral, son muchos temas juntos, pero tenemos que de una manera u otra desgajarlos. Fíjense bien aquí, en el 18:15, o en el libro de Deuteronomios, todo el libro de Deuteronomios es la explicación de la boca de Moisés. En otras palabras, el libro de Deuteronomio se puede decir que es la instrucción oral de Moisés. El libro de Deuteronomio no forma parte del libro de Éxodo o el libro de Vayikra, sino que es una interpretación personal de Moisés para las nuevas generaciones. Y hay muchos mandamientos que están en Deuteronomios que no están en Éxodo o en Levíticos o en Números. Pero fíjense bien
15, 18, 15. El Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo. Fíjense bien. El Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti y de entre tus hermanos. A él escucharán. ¿Quién es ese profeta? Según lo que pediste ante el Eterno, tu Dios en Hebrón, el día de la asamblea, el día de la iglesia. Cuando dijiste, no escucharé más la voz del Eterno, ni veré más este gran fuego para no morir. El Eterno me dijo, está bien todo lo que han dicho. Les levantaré un profeta en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en la boca y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. Y acontecerá que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. No obstante, el profeta que se atreve a hablar en mi nombre alguna palabra que yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta se le dará muerte. Pero si dices en tu corazón, ¿cómo podré saber la palabra que el Eterno ha hablado? Cuando un profeta habla en nombre del Eterno y esa palabra no suceda ni se cumpla, tal palabra no la habla el Eterno. El profeta la ha hablado con presunción, no temas de él. Entonces aquí está algo interesante. ¿Ok? Muy interesante está esta aquí. Esta escritura nos enseña a nosotros que después de la muerte de Moisés, jamás quedará Israel desamparado por una cabeza principal, por un líder principal, o la silla jamás se quedará vacía. Entonces, esta referencia es al sustituto de Moisés que vendría, ¿verdad?, a redimir al pueblo. Este es el Mesías. Y desde Moisés hasta el Mesías, hubo muchos que se sentaron en la silla de Moisés. Y el trabajo de ellos era gobernar a Israel de una forma justa. No todos lograron ese objetivo, pero no quiere decir que porque no se logró ese objetivo, entonces se anuló la misma ley. Ese es un error pensar en eso. Entonces, esta misma escritura nos enseña a nosotros, primeramente, que nos enseña dos cosas sobre un profeta de Dios. ¿Ok? Primeramente, el profeta de Dios tiene que ser altamente competente en el conocimiento de la ley de Moisés y de la ley de Dios. El Eterno no levanta profetas para hacer milagros. Es un concepto muy equivocado. El Eterno no necesita levantar profetas para hacer milagros. Él los hace diariamente. No necesita un intermediario para mostrar su poder. Él hace que su poder se haga notorio todos los días de nuestras vidas. Pero lo que sí ocupa a él es un intermediario para refrenar el mal camino de los seres humanos. Porque él no se puede hacer presente cara a cara con nosotros porque nos consume su presencia, su fuego, su poder. Es imposible que un ser humano tenga una experiencia cara a cara a Dios. De hecho, la misma escritura dice que a Dios no le ha visto nadie jamás. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. ¿Qué ha dado a conocer el Mesías?
la bondad de Dios, la misericordia de Dios, su propósito de Dios, la palabra de Él, pero no su persona, no su esencia, porque ni aun los ángeles pueden soportar el poder grandioso de Dios. Entonces, esas cosas tenemos que comprender nosotros de esta grandeza divina. El Eterno no ocupa un profeta para realizar milagros, aunque los realiza por medio de ellos, pero no es el objetivo principal. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que ver en un profeta? Que sea conocedor de los mandamientos de Dios y también de la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir que la ley de Moisés? Que sea instruido en la aplicación oral cómo llevar a cabo ese mandamiento. Porque el propósito de Dios enviar un profeta al pueblo de Israel es para enderezar el camino que se ha torcido, para traer de vuelta a los desviados del camino, para hacer que se cumpla su voluntad. Es por eso que después del Pentateuco encontramos la sección de los libros de los profetas. Los profetas no vienen a sustituir la ley de Moisés, vienen porque la ley de Moisés se violó y ellos vienen a reprender al sacerdote o a reprender al rey o a reprender al pueblo que se ha desviado de la ley de Dios. Entonces, el propósito en la Biblia de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, es de traer de nuevo al redil a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el objetivo del profeta. ¿Y cuál es el argumento que usan? La ley de Moisés. ¿Cuál es el argumento que usan? El mandamiento de Dios que se ha desobedecido. Entonces, si ustedes miran bien el libro de Jeremías, está lleno de exhortaciones a que el pueblo vuelva al camino. El libro de Isaías, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ese es el problema. ¿Cómo se termina el pecado? Cumpliendo la ley de Dios. Porque por eso Dios dio la ley, para saber y conocer qué es lo que es pecado, qué es lo que no es pecado. Entonces, ¿cómo nosotros seremos salvos del pecado? Cumpliendo la ley de Dios, la ley de Moisés. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que conocer en un profeta? Que sea un erudito en el conocimiento de los mandamientos de Dios y de la ley de Moisés. ¿Ok? Este es el primero. Segundo, que tiene que estar circuncidado. No sé si ustedes que son conocedores, esto le hablo a la audiencia que nos está escuchando, quiero hacerles unas preguntas. ¿Ustedes cuántos profetas encuentran en la Biblia que son incircuncisos? Estoy hablando desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelación. Ni en el Tanakh ni en el Nuevo Testamento encontramos un profeta que no sea del pueblo de Israel. Esto no quiere decir que Dios hace acepción de persona, pero es que las manzanas solamente se dan en los manzanos, no se dan en los naranjos. Y el mismo hermano del maestro, Jacob, que malmente llamado Santiago, dice que de una fuente no puede producirse agua dulce y agua salada, aunque las dos son aguas, aunque el naranjo y la manzana son frutas, pero son diferentes, tienen diferente propósito para el cuerpo, pero son alimentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profeta que es circuncidado y un profeta que no es circuncidado? Ahí está la gran diferencia entre los fundadores de religiones protestantes y la fundación de la nación de Israel. Ahí está la gran diferencia. El mismo texto nos dice que cuando se levante un profeta en medio de ti, y esta es una enseñanza para Israel, pero eso se extendió a los gentiles, a las iglesias gentiles. Entonces, ¿cómo conocemos si realmente aquella persona es un profeta de Dios? El Eterno nos dice, primeramente tiene que conocer los mandamientos. Segundo, respetar a Moisés, porque es mi gran siervo. ¿Ok? Segundo, tiene que ser circuncidado, no solamente en lo físico, sino también en el corazón. Entonces, esas dos cosas son
las que nos identifican a un verdadero profeta. Porque un verdadero profeta no habla en su nombre, habla en el nombre que lo envió. Entonces, cuando un profeta habla en el nombre que lo envió, los intereses de aquel que lo envió es el que va a hablar, no sus propios intereses. Es por eso que el Mesías dijo, yo no hablo mis propias palabras, sino el que me envió, es el que habla por mí. Entonces, todo lo que hizo el Mesías fueron instrucciones del que lo envió. Entonces, ¿qué dice el texto de Lucas? Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a mirar en ese mismo libro, en Lucas 24, las instrucciones de este gran maestro o de este gran profeta que fue prometido a Israel. Y fíjense bien cómo y cuáles son las palabras que él habla y cómo las habla. ¿Sí me puedes dar un poquito de agua? Vamos a mirar el capítulo 40, 24, perdón, verso 40, para mirar este argumento aquí. ¿Calientes? ¿Qué? Dice el 40, y habiéndoles dicho estas cosas, les mostró las manos y los pies. Y como hasta ese momento no creían por el gozo que tenían y por su asombro les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y de un panal de miel, y él tomó y lo comió entre ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que está escrito referente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando él dice que era necesario, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando dice que se cumpla, y una vez que se cumple, no quiere decir que se anularon los profetas, se anularon Moisés y se anularon los salmos. Simplemente significa que se cumplió lo dicho por el Eterno y el plan divino de Dios sigue adelante. El plan de Dios sigue adelante con Moisés, con la ley de Moisés, con los profetas y con los salmos, y ahora con el Mesías presente. Entonces, esa promesa ahora toma más fuerza, ahora toma más poder, ahora toma más entendimiento, porque Israel caminaba, ¿verdad?, por muchos años con la ley de Moisés, con los profetas y los salmos. Ahora, ¿verdad?, Moisés va a caminar con Moisés, con los profetas, con los salmos y con el Mesías. Y aún le agregamos el Nuevo Testamento, que también se integra. Ahora le agregamos también los creyentes de origen gentil que se agregan. Entonces, todos estos elementos que se van agregando hacen un ejad, hacen una unidad, no una separación. Y esto es lamentable. La separación de estas creencias daña mucho el plan divino de Dios. No debemos separar esto que tanto ha costado a Israel y a Dios de unir. Y aún no se ha logrado, porque el propósito del Mesías es la unificación de las 12 tribus de Israel como nación unida, para que venga a ser el Am Segulá, el Goy Kadosh, con una Neshama. Y unidos a esa gran nación, a ese pueblo escogido, a esa nación santa,
y a esas almas espirituales santas, también se unen a ellos todos los temerosos de todos los países que han creído a Dios a través de sus Mesías. Ese es el propósito de Dios, de unificar a través del Mesías y con la ley de Moisés. La ley de Moisés nos sirve para anular el pecado. La vida expiatoria del Mesías nos ayuda para redimirnos del pecado que no tienen perdón en la ley de Moisés. Entendamos eso. Entonces Moisés hace su parte, el Mesías hace su parte, Dios hace su parte. Lo que no hacemos la parte que corresponde somos nosotros. En vez de unificar el plan divino de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos por nuestras creencias y muchas de esas equivocadas y fundadas en pensamientos de seres humanos. Tú no puedes sentirte superior porque no te pones esto, porque no crees en esto, porque no haces esto. La espiritualidad superior se evalúa en el temor a Dios y en la obediencia a sus mandamientos, no en las creencias de doctrinas que no tienen que ver nada con la ley de Moisés y que no tienen que ver nada con lo que el Mesías enseñó. Cuando el Mesías enseñó esos mandamientos que se enseñan en las iglesias, si el Mesías no lo enseñó, quiere decir que no es verdad. Y sigue diciendo, fíjense bien, aquí es un debate que va a estar muy interesante para debatir entre la ley de Moisés y el Mesías. Y van a mirar que no tiene ninguna separación en común. Vamos a Juan, a Yohanan, capítulo 7. Yohanan, capítulo 7, ahí viene un argumento del Brit Milá, de la circuncisión, del pacto de la circuncisión. Vamos a leer desde el 14. Pero a mediados de la fiesta, Yeshua subió al templo a enseñaba. Dice, entonces los Yehudí, los judíos, admirados decían, ¿cómo sabe este leer sin haber recibido instrucción? Aquí tengo que explicar algo, pero no es el tema, para no desviarme. Respondió Yeshua y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ya ven? ¿Ven que aquí este es el profeta que iba a enviar Dios como Moisés? Pero lamentablemente ellos no lo reconocieron. Dice, el que desee hacer la voluntad de él, sabrá si mi enseñanza procede de Dios o si habló por cuenta mía. Es exactamente lo que está pasando. Lo que Dios había advertido que iba a pasar. Y todo aquel que no obedezca a este profeta, yo le pediré cuentas. Y todo aquel que obedezca a este profeta será bendecido. Entonces, esto es un cumplimiento de la ley de Moisés. Y sigue diciendo, y el que habla por cuenta propia, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero y en su corazón no hay ninguna iniquidad. Es lo que les dije yo ahorita. ¿Cómo sabes si un profeta es de Dios y si un profeta no es de Dios? O sea, hablar de Dios todo lo pueden hacer, señores, por favor. A mí no me llena de emoción cuántas veces un predicador menciona a Dios o menciona amén o alabar a Dios o que invoque a la gente a alabar y a danzar. Eso no me emociona a mí. Lo que yo miro en un hombre es su estilo de vida.
es su carácter que lo forma, su estudio, su sabiduría, su entendimiento de la palabra de Dios. Porque todos podemos hablar de Dios, todos, pero solamente aquellos que hablan de Dios, que no buscan su voluntad, sino la voluntad de Él, son contados. Y es muy difícil encontrar hombres centrados así, porque todos buscan de alguna manera, buscan un beneficio de ello. Algunos, ¿verdad?, buscan reconocimiento, otros buscan dinero, comodidad, muchos lo usan para tener una entrada monetaria de sustento en sus vidas, que en casos es aceptable, pero lamentablemente se puede ir al extremo de usar estos ministerios para levantar fondos para mis propios beneficios. Dios no tiene ningún beneficio de los grandes proyectos que se hacen en su nombre. Porque Él está interesado en enderezar o levantar monumentos de corazones caídos. Por eso que el Mesías no creció en las grandes cátedras, en las grandes sinagogas. Él creció en los valles, en los barrios, en los ríos. Él iba donde estaba la gente. Y después la gente lo seguía a él. Y hoy día la gente va donde está el profeta, entonces lo atraen con cosas que él anda buscando, o sea, las personas, sus necesidades. Y por lo regular, ¿cuál es el anzuelo que lanzan? Los milagros, las sanidades divinas, las liberaciones, a causa de una entrega total a una dádiva monetaria para toda la vida, que vienen siendo ofrendas y diezmos. Entonces es un evangelio que está desviado del verdadero objetivo principal. El verdadero profeta, como lo dice Deuteronomios y como lo dice aquí el mismo maestro, es este. Sigue diciendo, no les dio la ley de Moisés, no obstante, ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran darme muerte? Entonces, aquí el propio Mesías está dándonos una lección de que en su generación no se cumplía la ley de Moisés. Y él vino a enseñarles a que la cumplieran. Porque todo lo que la cumplieron se dieron cuenta que él es el Mesías. Tan simple como eso. Respondió la multitud, dijo, ¿tienes espíritu maligno? Que es algo típico de los cristianos. Cuando debate entre uno con ellos, en el momento que se contradice lo que ellos están diciendo, te señalan que tienes espíritu malo. Porque no pueden resistir a lo que tú estás diciendo, sin hacerla analizado. ¿Quién procura darme muerte? Yeshua contesta y les dijo, hice una obra y todos ustedes se sorprenden. Por eso Moisés les dio la circuncisión, no porque fuera de Moisés, sino de los padres. Y ustedes circuncidan al varón en día de reposo. Si es circuncidado el varón en día de reposo, para no violar la ley de Moisés. Ustedes murmuran en mi contra porque sané por completo a un hombre en día de reposo. Aquí es algo interesante para los conocedores de la ley de Moisés. Aquí está en peso 2 mandamientos. Fíjense bien, 2 mandamientos. Aquí está en peso 2 mandamientos. El mandamiento de ayudar al prójimo
y el mandamiento de circuncidar a una criatura a los 8 días. ¿Ok? Entonces, si el 8º día de la circuncisión cae en día de reposo, ¿se debe circuncidar el niño o no se debe circuncidar el niño? ¿Ok? ¿Quién estableció esta ley? Dios nomás dijo, al 8º día circuncidarás al niño. Él no dijo, si cae en día de Shabbat, no lo anule, no lo hagas para no violar el día de Shabbat. ¿Ok? Él no dijo eso, nomás dio el mandamiento. Los jueces tuvieron que establecer las leyes de la circuncisión en caso que cayera en el día 8º, en el 8º día, en el día de reposo. ¿Por qué? En el día de reposo se considera la circuncisión una obra física, porque hay que hacer una operación, hay que hacer preparativos. Entonces, la ley de Moisés, por eso que es la Torah oral, estableció que el mandamiento, como es de grande, es de peso, se puede decir que circuncidar el mandamiento es más importante que celebrar el día de Shabbat. Aquí se chocan dos mandamientos. Entonces, ¿cómo hay que hacer para que estos dos se cumplan y no se violen? Entonces, ahí es donde se establece. Entonces, ellos, ¿verdad? El problema de ellos era de que ellos acusaron al Mesías de que había sanado a un enfermo en el día de reposo. Y la pregunta que les hace a ellos es sobre la circuncisión, de que no importa que el niño fuera circuncidado, ellos establecieron que se tiene que circuncidar aunque se viole por un momento el Shabbat. Entonces, ahí se ponen dos mandamientos en balanza. ¿Cuál de los dos se debe de cumplir? Entonces, el Mesías ahora compara la sanidad de un enfermo que tenía no sé cuántos años enfermo sobre la circuncisión. O sea, el Shabbat no es afectado para nada. ¿Por qué? Porque no es falta, no puedes violar tú el Shabbat cuando tratas de santificar un mandamiento dentro de ese día. No, ese no es el caso aquí. Entonces, los sabios de Israel hicieron todas unas instrucciones orales para que si el niño tenía que ser circuncidado en Shabbat, se aplican otras leyes que no se aplican al resto de la semana para no violar el Shabbat y cumplir con el pacto de la circuncisión y también cumplir con la santificación del día de reposo. Y de ahí se hizo todavía más interesante el día de reposo, porque se agrega una bendición más a la circuncisión y al niño que recibe la circuncisión del día de Shabbat, porque tiene la bendición de los padres y también tiene la bendición del Shabbat. Entonces este niño, ahora que es circuncidado el día de Shabbat, según la ley oral, ahora viene acompañado de dos pactos. Por eso los cumpleaños en el judaísmo no son importantes. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes en la vida de un ser humano que su cumpleaños. Por ejemplo, en un niño judío, el día de su Brit Milá es el día que entró a la alianza. Entonces, el Mesías les está diciendo a ellos lo siguiente. Dice, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 21? Dice, el 21 dice, Yeshua contestó y les dijo, hice una obra y todos ustedes se sorprenden. Por eso Moisés les dio la circuncisión, no porque fuera de Moisés, sino de los padres. Y ustedes circuncidan al varón en un día de reposo. Si circuncidando el varón en día de reposo, para no violar la ley de Moisés, ustedes murmuran en mi contra por que sané por completo a un hombre en día de reposo. Dice,
No juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Entonces, en otras palabras, ustedes indaguen la vida de la persona que sané. Entonces, cuando el Mesías pone la importancia de la vida sobre el mandamiento de reposar en el día Shabbat, el mandamiento es más importante la vida del ser humano que el día del Shabbat. Él no violó el día del Shabbat. Él hizo un favor en el día de Shabbat. Ellos lo malinterpretaron. Querían encontrar una violación en el mandamiento de cumplir en el día de reposo. Él les dijo y les clasificó que no era lo que ellos pensaban, que juzguen con justicia, porque esa persona sufría demasiado. Y no fue él quien sanó, sino Dios, quien dio esa sanidad. Entonces, todos los méritos que hizo el Mesías tenían que ser directamente dados a Dios. Entonces, esa es la diferencia entre un profeta de Dios y un profeta de entre los hombres. Y sigue diciendo, entonces algunos varones de Jerusalén decían, ¿no es este a quien procuraban dar muerte? Pues miren, habla en público y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido acaso nuestros ancianos que en verdad este es el Cristo? ¡Wow! Señores, ¿de qué estamos hablando aquí? Fíjense, ¿quién tenía que reconocer? El gran Sanedrín. Los que se sientan en la cátedra de Moisés tenían que reconocer cuando viniera este profeta anunciado por Moisés. Andaba en medio de ellos, enseñaba en medio de ellos y no lo reconocieron. Esto es la verdad. Esto es lo que tenemos aquí como evidencia, que es el propósito del Eterno. Ahora bien, el problema viene a ser, si estos ancianos no lo aceptaron, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar otra escritura importante. Hechos 13. En el libro de Hechos encontramos nosotros otro ejemplo muy interesante. Vamos a mirar Hechos 13 desde el verso 30 en adelante. Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 27 o del 26. Varones hermanos, descendientes del linaje de Abraham, y los que juntamente con ustedes temen a Dios. A ustedes es enviada la palabra de salvación. Entonces aquí es Pablo hablando en una sinagoga y le habla a la de la circuncisión, que son el linaje de Abraham, y a los temerosos, que son los gentiles. Aquí hay dos grupos diferentes, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no lo reconocieron a él, ni en las escrituras de los profetas que se leen cada día de reposo, sino que lo condenaron dando cumplimiento a todas las cosas que estaban escritas. Entonces, para entender bien, ¿verdad? Para entender bien esto, vamos nosotros a mirar la historia completa. Tenemos 10 minutos más. Vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 13, verso 13. ¿Ok? Y este es ya el movimiento, ¿verdad?, de los apóstoles de predicar la palabra de salvación
de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y también instruir a los gentiles de origen gentil en la nueva vida y en el nuevo reino del Mesías. ¿Ok? Entonces, Pablo y Bernabé, habiendo navegado desde la ciudad de Pafos, llegaron a Perge, ciudad de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y se marchó a Jerusalén. Y ellos salieron de Perge y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia. Y al entrar a la sinagoga, el día de reposo, se sentaron. ¿Ok? ¿Cuál es el día de reposo? Es el día de Shabbat. ¿Ok? Entonces, en el 15, después de que fue leída la ley y los profetas, ¿ven? Entonces, cuando muere el Mesías y resucita entre los muertos, no se acaba la ley sigue en pie. ¿Ok? O sea, no era el propósito, o nunca fue el propósito de Dios de anular la ley. La anulación de la ley fue una interpretación equivocada de los padres de la iglesia, que después, más tarde, la heredaron los protestantes. Pero los protestantes tienen que reconocer que tanto el Mesías como los apóstoles siguieron viviendo su vida judía, su vida hebrea, cumpliendo la ley de Moisés y ahora cumpliendo la ley del Mesías. Porque Moisés y el Mesías no están separados, no están divorciados, forman una unidad y un plan divino por el mismo Eterno. Después que fue leída la ley y los profetas, los ancianos de la sinagoga enviaron por ellos, diciendo: varones hermanos, si tienen alguna palabra de consuelo, hablen al pueblo. ¿Ok? Entonces Pablo, poniéndose de pie, hizo señas con su mano y dijo: varones israelitas. Fíjense bien. Fíjense bien. Varones israelitas. No dice hermanos cristianos. Dice varones israelitas. Y los que temen a Dios, escuchen. Esos que temen a Dios es una referencia a los gentiles. Quiere decir que en esa sinagoga aceptaban a los que no eran judíos y les llamaban prosélitos o temerosos de Dios, que les hacían cumplir solamente las 7 leyes noédicas y eran aceptados en una sinagoga. Los que querían cambiar de vida y aceptar al Dios de Israel no le aplicaban a ellos la ley de Moisés, no les exigían a ellos a vivir como judíos. Por eso hace una distinción en todas las sinagogas cuando se refiere a israelitas o a temerosos. Entonces son estos temerosos gentiles que no estaban obligados a circuncidar a sus hijos, no estaban obligados a obedecer muchas leyes judías, pero sí estaban obligados a cumplir 7 preceptos dadas a los descendientes de Noé. ¿Ok? Después vamos a hablar de eso, pero aquí Pablo está él en esta orden, porque así fue él formado en esta mentalidad, que el judío tiene que cumplir la ley de Moisés y los gentiles no tienen que cumplir toda la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que dice. Dice: el Dios de este pueblo eligió a nuestros padres, los exaltó y los multiplicó cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto, de la cual los sacó con brazo alzado. Entonces, esta historia, esta narrativa solamente parte del monte Sinaí. ¿Ok? De la salida de Egipto. Y los alimentó durante 40 años en el desierto. ¿Ok? No se va hasta Abraham, Isaac y Jacob. No. Solamente hasta la salida de Egipto. Dice: y después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán,